Hace unos días el gobierno federal, o más bien la semana pasada el gobierno federal presentó este acuerdo para evitar el rezago educativo y que los alumnos pues salgan de las escuelas. Ya veíamos estos porcentajes. Esta orden del gobierno para no reprobar a los alumnos de educación básica, ¿qué tan buena es? ¿Qué complicaciones pues tendrá? ¿Qué consecuencias tendrá? Para hablar de ello, saludo con gusto a Laura Ramírez. Ella es directora de activación de agentes en Mexicanos Primero. Laura, muy buenos días. Buenos días, Lidia. Un saludo para ti y para quien nos escucha hoy esta mañana. Muchísimas gracias, Laura. Hablemos de este acuerdo que dio a conocer la SEP, que si bien sabemos, por ejemplo, hablando de Puebla, este acuerdo de no reprobar a los alumnos se viene manejando desde el año pasado. ¿Qué tan bueno es para los estudiantes? Pues parece ser que con ello perderían el interés incluso de asistir a las clases porque la asistencia pues pierde un valor importante, que es lo que debería tener. Sí, se pierde un poco la motivación, pero sobre todo creo que hay cosas muy de fondo que trae esta decisión. El año pasado, cuando se dio una instrucción en la misma línea, el año pasado era lógico que los niños no pudieran repetir el año, porque en realidad no habían estado en clases, sus maestras y sus maestros no tenían muchos elementos para saber si habían aprendido o no habían aprendido, y realmente era un acto como de mucha injusticia pues, social y en la trayectoria de los niños, pues reprobarlos, ¿no? Que no pudieran pasar. Entonces, se dio la instrucción en esa medida y digamos que para como una medida de emergencia después de 18 meses de escuelas cerradas, era una medida no buenísima, pero podía funcionar. El problema es que este ciclo empezaron las clases, entonces hacer una medida, repetir por segundo año consecutivo este tipo de medida, lo que va a llevar es a que los niños y las niñas vayan cargando ese rezago educativo que también comentabas tú en la nota anterior, ¿no? Lo van llevando de un año a otro. ¿De qué nos sirve como sociedad que los niños pasen de año si no están aprendiendo lo que necesitan? ¿No? Es una simulación al final y es una mera estadística de que no están reprobando, pero si no están aprendiendo, pues es una calificación vacía. Al final el número es lo de menos. Lo importante en la vida de un niño, de una niña, en su derecho a aprender, en su derecho a la educación, lo que importa ahí es que realmente estén aprendiendo, que tengan esas competencias que necesitan para su desarrollo como individuos, su desarrollo social, que tengan las bases para poder seguir aprendiendo, que comprendan lo que lean, que tengan pensamiento crítico, que puedan realizar operaciones matemáticas y sobre todo que esas operaciones matemáticas les permitan resolver problemas de la vida diaria, ¿no? De ir a la tienda, de hacer una inversión, de ahorrar, o sea, muchas otras cosas, no solo relacionadas con dinero, ¿no? Todo lo que implica en la vida de una persona, pues saber leer, saber escribir, tener la formación cívica, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos de alguna manera alargando, posponiendo el problema, porque en algún momento esos chicos que puede ser que se inscriban al siguiente ciclo escolar, porque no reprobaron, entonces, bueno, se inscriben al que sigue. En algún momento, esos chicos van a darse cuenta que no tienen las habilidades básicas y que ahora ya no van a entender lo que el profesor está diciendo, ¿no? A lo mejor todavía arrastran un año más, pero en algún momento se van a dar cuenta que no comprenden lo que está sucediendo y entonces aumenta la probabilidad de abandonar la escuela, que también veía tus cifras que son alarmantes. Entonces, solo posponemos un problema, no le ponemos el foco al aprendizaje y es una simulación. Y además va a tener en el mediano plazo también un efecto en las brechas, porque entonces cada vez, de por sí había ya, incluso antes de la pandemia, esta brecha en los que sí logran tener las competencias, en los que aprenden y entonces pueden seguir su trayectoria escolar, y los que no aprenden y se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás. Esa brecha se va a ampliar, inclusive dentro del mismo salón de clases. Claro, y también hablar de los profesores, Laura, ellos les piden este plan, planeación, los trabajos y ahora pues pareciera que el trabajo se echa a la basura porque tienes que pasar al alumno. ¿Qué implicaciones tiene para ellos que sabemos que algunos pues tuvieron que con esta pandemia en los últimos 2 años coger una computadora porque había muchos que no conocían estas tecnologías o tratar de impartir sus clases? Sabemos pues el aprendizaje no fue el mismo y no ha sido el mismo en los últimos 2 años, pero ¿qué pasa con el trabajo de los maestros? Mira, por supuesto que le resta autonomía al trabajo de los maestros, ¿no? En el sentido de que, como tú dices, ellos hacen un montón de estrategias y al final, pues
pues no les dan como esa chance de identificar y de poder trabajar con aquellos alumnos que no están aprendiendo, ¿no? Que es donde debería estar el foco del trabajo de las maestras y de los maestros. Como mencionas, muchísimos maestros en la pandemia los dejamos muy solos como sociedad, las autoridades los dejaron solos. Muchísimos maestros tuvieron que ver cómo le hacían para, pues más o menos, ¿no? Tener alguna comunicación con sus maestros, bueno, lo que ya sabemos. Y también este ciclo escolar, que no hubo protocolos suficientes, que no hubo ese acompañamiento para el retorno presencial, para acompañar a sus estudiantes socioemocionalmente. Entonces, les ha tocado muy duro. Y efectivamente, ¿no? De repente los dejamos también sin esa como autonomía mínima para que ellos vayan pudiendo ver cómo van sus estudiantes, qué hay que hacer, cómo es el mejor acompañamiento que se les puede dar. De alguna manera lo que está pasando es que estamos transfiriendo el costo de la pandemia, ¿no? Transfiriendo los retos justamente a los niños porque no aprenden y les pones 6. A las familias porque entonces les restas también un poco de motivación, porque las familias le quitan como ese valor al tema educativo. Y a los maestros porque les quitas autonomía. Entonces no puede ser que la política pública transfiera los retos pues a quien más bien debería ser, perdón, el centro, porque son los que tienen ese derecho, ¿no? Entonces, sí, va a ser muy complicado. Y otro efecto muy complicado también para los maestros y las maestras es que en el siguiente ciclo, pues reciben niños y niñas que no aprendieron. Y entonces también tienen que empezar a ellos mismos a lidiar con ese rezago. Lo han hecho siempre han tenido que lidiar con las niñas y con los niños que van pasando de grado, digamos, sin todas las competencias de aprendizaje. Pero cuando ya viene de una manera masiva, vertical, homogénea para todos, generas eso, que en el siguiente ciclo escolar los maestros tengan que recibir niñas y niños, pues sí, que cargan el rezago incluso de varios años y que no siempre tienen todas las herramientas para poder trabajar con eso. ¿Y qué sería lo ideal, Laura, que deberíamos ver por parte de las autoridades para evitar esta deserción, este rezago que se está viviendo? Mira, políticas públicas centradas en el aprendizaje, ¿no? En la mayoría de los países de la región le están poniendo mucho foco al aprendizaje de las matemáticas y de la lectura, de la comprensión lectora sobre todo, ¿no? Esa es una estrategia enfocada a eso. Más que grandes cambios en los planes y programas, necesitamos dirigir la atención a las habilidades básicas que son fundamentales. 2, acompañamiento socioemocional, tanto para los niños como para los maestros. Los maestros, y lo hemos estado hablando con ellos y con ellos, tienen pocas herramientas para tratar cómo llegaron los niños con tristeza, con miedo, con problemas de socialización. Necesitan los maestros una estrategia clara de cómo apoyar a sus estudiantes. Ojo, los maestros no son psicólogos, pero cumplen esa función de primer contacto con los niños para que también ellos puedan canalizar los casos que necesitan ser canalizados. Entonces, aprendizajes básicos, atención socioemocional. Para el tema del abandono escolar necesitas lo que se llaman sistemas de alerta temprana, es decir, datos actualizados donde podamos saber, donde las autoridades puedan saber qué pasa en cada comunidad escolar, cuántos niños sí están yendo, cuántos niños no están yendo, y un trabajo coordinado con las autoridades escolares, o sea, con el director escolar, que esté en contacto con las familias, pero también con otras autoridades municipales o locales para poder identificar quiénes son esos niños e ir a buscarlos a los hogares si es necesario. No le toca al maestro ir a tocar la puerta, pero hay otras instancias de defensa de los derechos de los niños que deberían estar coordinadas. Y como te decía, datos que ahorita no los hay, los datos que hay no están actualizados, no están públicos todos ellos. Entonces, bueno, saber cómo está cada niño, cada niña. Y, por supuesto, también un foco en esas estrategias pedagógicas. Para eso se necesita escuchar a los maestros, saber qué funciona y qué no funciona, qué estrategias se pueden replicar. Una escuela más pertinente para las niñas y para los niños, que ellos quieran ir. Una escuela donde no solamente vayan a repetir contenidos, sino que realmente puedan desarrollar también sus habilidades sociales. Hoy, más que nunca, los niños y las niñas necesitan jugar, necesitan convivir, necesitan aprender al aire libre, necesitan aprender más allá que el dictado, ¿no? Ya sabes, como antes, sino nuevas habilidades pedagógicas para los maestros y que realmente respondan a los niños. Y también, por último,
mayor participación de las niñas y de los niños en su proceso educativo. Es decir, tenemos que empezar a preguntarles qué necesitan, cómo aprenden mejor, cómo vienen, qué les sirve, ¿no? Y empezar a hacer estrategias que respondan a esa realidad de los niños y de las niñas de hoy. Muchísimas gracias, Laura Ramírez. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema pues en próximas fechas. Te lo agradezco. Lidia, que tengas buen día y gracias por poner el tema educativo, que es bien importante.